Una de las tentaciones más fuertes hacia los varones hoy en día es la lascivia. La lascivia guía al varón a pecar, cayendo en adulterio, fornicación, pornografía y masturbación. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El enemigo sabe que a través de la lascivia puede tumbar a uno de los varones que se creen estar más firmes, más fuertes, y una de las maneras más efectivas para que lo haga es entrando a través de los sueños, en este caso los sueños sexuales. Como ya había enseñado anteriormente en un video titulado El Día Malo, los demonios pueden entrar temporalmente por los sueños para que puedan seducirte y debilitarte espiritualmente. Ahora, lo que definitivamente no voy a argumentar en este video es que si un demonio puede o no puede estar en un cristiano, o si puede o no puede entrar por tus sueños o no. De eso no voy a hablar el día de hoy porque los hijos de Dios están siendo atacados, están siendo atormentados por lascivia, así que no tengo tiempo para perder en teología. Solo les voy a entregar lo que Dios me ha mostrado, lo que me ha revelado, para que seamos varones más efectivos en contra de este adversario que realmente me parece que está destruyendo a muchos varones. Así que este tema se trata de cómo vencer la tentación de lascivia y específicamente el ataque de los sueños sexuales, que te lleva eventualmente al pecado sexual. Esa es su misión. Primeramente, ¿qué son los sueños sexuales? Los sueños sexuales son sueños que varones y mujeres experimentan si han tenido un pasado de lascivia. En estos sueños hay escenas sexuales donde prácticamente no tienes control de lo que estás haciendo. Estos sueños sexuales tienen 3 niveles de fuerza. El primer nivel es el nivel de seducción. El nivel de seducción es cuando en el sueño tú ves o te aproximas a mujeres atractivas que te intrigan y te da curiosidad para contemplarlas. Las sigues, pero no te acercas mucho, ni hay interacción, ni sucede nada físico. Ahora, el nivel número 2 es el nivel de interacción. En el sueño hay una interacción donde te acercas y le hablas, le puedes besar o ella te besa, le tocas, le agarras de la mano. Se convierte en algo físico, pero nada más que eso. Ahora el nivel número 3 es el nivel de fornicación. En este nivel, pues en el sueño cometes el acto de fornicación con esa mujer. ¿Qué sucede cuando tienes un sueño sexual? Ahora, cuando tienes un sueño sexual, un demonio literalmente entra en tu cuerpo a través de ese sueño. Eso es lo que sucede. Y su misión es debilitarte, quemarte con pensamientos sexuales, exponerte a tentación a través de las circunstancias fuera de tu control y guiarte a provocar que se manifieste lo más parecido posible ese sueño en la vida real y que caigas en pecado. Esa es la misión, como he dicho. Todo ese esfuerzo de los demonios, toda esa planificación de ataque es para que tú voluntariamente peques. Simple, pero desafortunadamente funciona y el enemigo lo sabe. Y bueno, cuando cumple su misión, te va a culpar delante de Dios y entran más demonios en tu vida porque es lo justo. Dios mismo lo dijo. Ahora, ¿quiénes de los hijos de Dios son atacados a través de los sueños sexuales? La respuesta es todos los que tienen una puerta de lascivia. Los que tienen una puerta de lascivia son aquellos que han visto o han experimentado inmundicia en su vida a través de la pornografía o a través de la fornicación. Esta puerta nunca se desaparece realmente, pero sí se puede mantener cerrada con la ayuda de Dios y viviendo en santidad. Entonces, si tenemos la puerta cerrada, o en otras palabras, no estás pecando voluntariamente y ya pues nos hemos arrepentido, entonces ¿cómo puede entrar un demonio por ese sueño, por el sueño? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, hermanos, acuérdense que Pablo persiguió a la iglesia, concedió la muerte a Esteban y por esa razón
fue justo que tuviera que padecer por el nombre del Señor Jesús, a través de además de otras razones. Y pues que a un mensajero de Satanás se le dé permiso para bofetearlo, para que no se la crea con tanta revelación que recibía, esas cosas. Entonces, de igual manera, un mensajero del diablo viene para bofetearte, para zamaquearte como a trigo, cuando estás más vulnerable en tus sueños, para empezar un proceso que sabemos que es un proceso de batalla, de tentación. Dios no lo hace porque Él es santo y Él no produce inmundicia. Lo que Dios simplemente hace es que permite que el enemigo sea suelto, que sea soltado, para que pueda ser probado como un buen soldado fiel que debes de ser. Vamos ahora a leer del libro de Jubileo. El libro de Jubileo es un libro que lo recomiendo. Es un libro que complementa bastante la palabra de Dios. Cuando lo lees te vas a dar cuenta que complementa. Y hay algo muy interesante cuando Noé se empieza a reproducir sus hijos, sus nietos, y empiezan a darse cuenta que hay demonios, los demonios que son los espíritus que se quedaron de los hijos de los nefilim, ángeles caídos, empiezan a entrar en los nietos, y ahí Noé hace una oración. Esto es muy importante entender. Capítulo 10, versículo 1, voy a leer hasta el 9. Dice: en el tercer septenario, que es la tercera semana de este jubileo, comenzaron los demonios impuros o los espíritus inmundos a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Estaban seduciéndolos. Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Entonces oró así Noé ante el Señor su Dios: Dios de los espíritus que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio sin permitir que pareciera, como ocurrió con los hijos de perdición. Grande es tu compasión por mí y magnífica tu misericordia sobre mi persona. Elévese tu compasión sobre tus hijos, no tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no los extirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios. Estos son los nefilim, ángeles caídos, los vigilantes, padres de estos espíritus, porque ellos cuando se metieron con las mujeres salieron gigantes, una mezcla de monstruos, generación mezclada, y cuando ellos murieron salieron muchos demonios. A estos espíritus que están ahora en la vida, enciérralos también y sujétalos en el lugar de suplicio. No, ese es pues el abismo, básicamente, esperando el día de juicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia, y no tengan licencia, o sea, derecho legal, que no tengan derecho legal contra los hijos de los justos. Muy interesante esta oración, desde ahora para siempre. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó apresar a todos, está hablando un ángel. Pero llegó Mastema, que es Satanás, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor Creador, o sea, los espíritus inmundos, Señor Creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande. Dijo el diablo, dijo a Dios: pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quieren los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción los hijos de los hombres, está diciendo. Y ruina a mi arbitrio ya que es grande su maldad. Ordenó Dios entonces que se quedara con Mastema o Satanás una décima parte, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio, que es el abismo, esperando el día de juicio. Y eso fue lo que pasó. Entonces, este es un ejemplo mundial, un ejemplo versión macro, pero también lo podemos aplicar a nuestras vidas para entender que el enemigo igual puede hacernos daño y, bueno, Dios lo permite para que seamos probados. Pues si Él fue probado, el Señor mismo, hecho carne, fue probado y tentado, entonces nosotros también seremos tentados, solo que ahora está grandemente reducido en cuanto se le permite molestarte siendo tú un hijo de Dios. Pero igual, si tienes una puerta cerrada de lascivia, el enemigo de vez en cuando puede traspasar esa puerta por un tiempo permitido, un tiempo temporal,
para tentarte. Bueno, queridos hermanos, rápidamente, yo había enseñado anteriormente que hay una puerta y la puerta es abierta cuando pecas, cerrada cuando te arrepientes y Dios te limpia, Él te perdona, las cierras. Esta es la puerta. Y también enseñé que hay un portal. Pues este es el portal. Portal es brujería. Alguien te hace brujería. Eso lo había enseñado en las enseñanzas de liberación. Pero hay otra clase de fenómeno que ocurre de vez en cuando. Y es a través de los sueños. Y es una falla en el sistema. Se podría decir un glitch, una falla en el mundo, pues en el mundo natural. Y está entre el mundo natural y el mundo espiritual, que son los sueños. Entonces lo que sucede es que esta puerta temporalmente es accesible cuando Dios lo puede permitir. Dios lo permite de vez en cuando que algo te moleste a través de los sueños. Siempre todo, Dios no quiere, pues, Él mismo no lo produce, pero Él lo permite de vez en cuando. Tienes que entender eso, que vamos a ser probados, ya, como un buen soldado. Entonces, estos son, pues, vamos a decirle, todos estos son ataques. Puerta, pecado voluntario, portal, brujería, y los sueños es una falla en el sistema que un demonio sí puede entrar y puede traspasar esa puerta, pero es temporal. Temporal. De esa forma también los demonios pueden entrar temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque no es algo legal. Es como que cuando antes estabas en la escuela y tenías que ir al baño y tenías que preguntar a la maestra, ¿puedo ir al baño? Y a veces yo me acuerdo que a mí me da una tarjetita así de que decía, pues, permiso para ir al baño, una tarjeta de permiso. Y yo lo tenía que tener conmigo. Iba al baño, después regresaba y se me veía, pues, alguien que trabajaba en la escuela, veía que yo tenía el pase y pues no me decía nada. Es lo mismo, hermanos. En los sueños entra un demonio, puede entrar por un tiempo temporal. Así que no me voy a meter mucho en esta parte de explicar este fenómeno temporal, porque hoy me voy a enfocar más en los sueños sexuales. Esto es solamente una introducción a esa clase de entrada, de acceso que los espíritus inmundos pueden tener en nuestras vidas, que todavía no lo tengo todo, pero ya estoy entendiendo, Dios me está revelando poco a poco. Así que vamos a entrar más en lo que quiero enseñar aquí y no me quiero enfocar mucho en esto porque eso va a venir más adelante. Para que entiendan bien esta estrategia del enemigo, queridos hermanos, y cómo protegerte y cómo contraatacar, les tengo que explicar bien este dibujo, ¿ok? Este dibujo que está acá. Hay tres ubicaciones. Hay tres ubicaciones donde tú actualmente estás morando en tu vida de oración. Una es el aposento, la otra es la sinagoga y la otra es la calle. ¿De dónde saco eso? Vamos a explicarlo. Vamos ahora a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, empezando el versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, el lugar más íntimo, el lugar más privado, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermanos, el lugar más seguro con Dios es el aposento. El aposento es el lugar que estás en intimidad con Dios, estás al desnudo ante Él, no tienes nada que esconder. Eres como el hombre que se golpea el pecho y reconoces tus faltas, tus debilidades, y le pides a Dios que tenga misericordia de ti.
Es el lugar de menos hipocresía, el aposento. Es tu cuarto, el aposento, el lugar secreto. Menos hipocresía, y es el lugar donde no puedes engrandecerte. Ni tienes necesidad de mostrarle a Dios nada porque estás al desnudo. El aposento es donde nadie más te puede ver. Cuando te cambias, solamente Dios. También viene siendo el lugar más limpio del hogar. Es donde duermes. Así que el aposento es donde la oración con Dios es constante. No para. Y si moras ahí, pues estás en el lugar más seguro, el aposento. Ahora, la sinagoga es donde tú puedes orar y tener una relación con Dios. Sí, lo puedes hacer, pero en la sinagoga hay otras personas. Entonces no puedes estar al desnudo, no puedes estar en el lugar más íntimo, tener total intimidad. Y hay un estatus, una imagen que tienes que mantener con la gente. Es el lugar donde puedes tener pues, una doble vida, como muchos lo tienes. Puedes ser un hipócrita pensando que estás bien con Dios y bien con los hombres. Y bueno, puedes ser como aquel hombre que oraba y le hacía acordar a Dios cuánto oraba, cuánto ayunaba por él, tratando de pues, sorprender a Dios. Y la sinagoga, pues ese es el lugar donde tu corazón no está totalmente abierto y tienes cosas que aún escondes, cosas que finges. No hay mucha intimidad con Dios y la oración es superficial. Ahora, la calle. La calle es el lugar de hipocresía total. Estás todo el día en el mundo y pendiente de las cosas del mundo, pero cuando alguien te ve en la esquina, pues ahí sí te pones a orar. En la calle no hay intimidad con Dios para nada, porque la oración no solamente es superficial, sino que es una simple rutina y vanas repeticiones para, bueno, quedar bien con la gente si te ve y quedar bien con Dios, por lo menos rutinariamente. En la calle también, pues hay muchas necesidades, entonces tus oraciones en la calle se convierten en solamente peticiones de necesidad cuando te conviene, cuando te va mal. En la calle solamente se ora por conveniencia y por rutina. Entonces, la pregunta, queridos hermanos, es ¿dónde estás tú? ¿En qué ubicación espiritual de oración, de intimidad con Dios estás tú? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿O estás acá? ¿En dónde estás con Dios? En tus oraciones, en tu intimidad, en tu relación. ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué sucede cuando tienes un sueño sexual y entra un espíritu a través de esa falla, pues esa entrada temporal? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, dependiendo en dónde estás, es que entra en ti. Vamos a dibujar aquí un espíritu inmundo. Estos son demonios que entran. Y en cada círculo puedes ser atacado sexualmente en tu sueño. El factor determinante es en cuál círculo has sido atacado. ¿Y por qué? Bueno, te voy a decir por qué. Porque en cada círculo hay ángeles. Y vamos a dibujar los ángeles. Sí. Entonces en cada círculo hay ángeles y espero que esto lo estén entendiendo. Sé que hay mucha información aquí, pero vamos a explicarlo en un momento. Ahora hablemos de lo que sucede cuando tienes un sueño sexual utilizando pues este dibujo como una guía. Cuando tienes un sueño sexual, lo que ya hemos explicado, un demonio entra en ti temporalmente. La pregunta es, ¿en dónde estás ubicado espiritualmente cuando entra ese demonio en ti? Esa es la pregunta. ¿Estás en la calle, estás en la sinagoga o estás en el aposento, en el lugar más seguro? Ahora, si estás en la calle y entra ese espíritu inmundo,
a través del sueño sexual. En la calle hay 100% posibilidad de fornicación. Y ese demonio se va a tardar aproximadamente 21 días para salir. Eso es lo que he entendido a través de los años, conociendo muchos hermanos, circunstancias, y vamos a decirlo de esa manera para poner un gráfico, para entenderlo de esa manera muy bien, para poder ser más efectivos. Porque sí hay medidas de fuerza y hay medidas de tiempo en que un enemigo puede tardarse para salir. Significa que tienes que resistir, tienes que rechazar, tienes que pelear más tiempo. ¿Ok? Ahora, si estás en la sinagoga, ese es tu lugar de oración, ese es tu lugar de intimidad con Dios, si se puede decir de esa manera, entonces el enemigo va a tener 60% de fuerza, que significa 60% chance de impactarte con un sueño de fornicación. Se va a tardar más o menos 7 días ese ataque, esa debilidad espiritual. Y en el aposento, pues de vez en cuando, para alguien que tiene una puerta de lascivia, de vez en cuando puede pasar. No debería pasar, pero puede pasar. Y cuando pasa, pues hay ese enemigo, para que entre hasta acá, después de traspasar varias barreras, entonces va a tener 30% de fuerza, que es 30% chance de penetrar con un sueño de fornicación, que es el sueño, lo peor que puede pasar en tu sueño. Eso se va a tardar más o menos 3 días para salir. Ahora, ¿por qué hay diferentes medidas de tiempo en estas 3 ubicaciones? Esa es la pregunta. Porque los ángeles de Dios, que son la ayuda que viene de lo alto, están a diferentes distancias dependiendo de tu ubicación espiritual, dependiendo de tu oración, de tu vida de oración, dependiendo de tu morada de oración, tu intimidad con Dios en santidad. Lo primero que debes entender cuando tuviste un sueño sexual es que entró un demonio. Y no necesariamente lo hizo legalmente. Y en los días que siguen, pues lo que va a pasar es que va a ser tentado un poco más de la cuenta, dependiendo de la fuerza que tenga. Entonces, si estás orando en la calle, vas a recibir menos ayuda y va a tardarse más que la ayuda que recibes si estuvieras en el aposento. Eso es más o menos como cuando llamas a la policía. Si entra un ladrón a tu casa, llamas al 911, por ejemplo, a la policía. Y si tú eres alguien que está en el gobierno o eres alguien importante, pues varios policías van a ir a ayudarte rápido, bien rápido. Pero si vives en un lugar de crimen y prostitución, donde hay crimen a cada rato, entonces quizá la policía va a venir un policía o dos máximo y van a tardarse mucho para llegar. Más o menos así funciona, es equivalente a eso. Vamos a el libro de Daniel, capítulo 10, para dar un ejemplo breve de que los ángeles sí pueden tardarse tiempo para llegar a un lugar para ayudar a un hijo de Dios. Capítulo 10, empezando el versículo 12, dice: entonces me dijo Daniel, el ángel Gabriel dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces lo que estamos viendo aquí, y quiero dejar claro, es que los ángeles sí pueden ser estorbados para llegar a ti, sí pueden tardarse tiempo para llegar a ti, sí puede estar a una distancia más lejos o pueden tener otras cosas que hacer. Así como los policías quizás tienen otras personas para proteger más importantes que tú, y eso sucede en el mundo natural y también en el mundo espiritual. De esa forma funciona, te guste o no. Así que cuando tienes ese sueño y consecuentemente empieza la tentación con mucho ataque espiritual para hacerte pecar, lo que tienes que hacer es empezar a orar. Ahora, un buen ejemplo que tenemos de un demonio que entra temporalmente
es con el rey Saúl. Vamos a primera de Samuel. Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, o sea, un espíritu inmundo, espíritu malo de parte del Señor, dice acá. O sea, el Señor lo permitió. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Le está atormentando, está tentando, lo está provocando cosas malas. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y si bajamos al versículo 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, o sea, entraba, no es que entraba por el sueño necesariamente en este caso, porque sabemos que Saúl puede ser un caso particular, pero es importante que conectemos, se puede conectar un poco a lo que estoy diciendo, que entró temporalmente, porque aquí decía, cuando el espíritu malo, o sea, venía de vez en cuando, no es que siempre estaba ahí, sino que de vez en cuando entraba, así como explicado aquí en los sueños. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¿qué pasaba? Se apartaba de él. Lo mismo. Como he dicho, el caso del rey Saúl es particular, pero lo podemos aplicar a esta enseñanza, que Dios permite al espíritu malo entrar en él. Y ese espíritu malo mora ahí, provocándole a que tenga esa ira y bipolaridad, hasta que venía David y lo ministraba, le servía o lo fortalecía a través del arpa, y entonces el espíritu, ese demonio, se iba. Algo similar sucede cuando entra un espíritu de lascivia por el sueño sexual y necesitamos ayuda, porque nos perturba ese demonio con tentación y con debilidad espiritual. Y bueno, ¿qué sucede exactamente durante esos días en el mundo espiritual mientras estás siendo atacado? Y estás orando y bueno, ¿qué sucede exactamente con estos ángeles? ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicarlo ahora. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 13, empezando el 12, dice: luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí el Señor Jesús en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. ¿Y qué pasaba? Cuando era tentado, pues estaba con las fieras del campo, que también podían representar demonios. Y los ángeles le servían. Entonces también vemos lo mismo en Mateo capítulo 4, versículo 11. Dice, el diablo, pues después de que estuvo tentado ahí, dice que el diablo le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces Jesús fue atacado por el diablo. Estaba expuesto a tentación con las fieras del campo y los ángeles venían y le servían. ¿Qué sucede exactamente cuando los ángeles te sirven, cuando estás siendo tentado, estás en ataque? ¿Qué sucede? Vamos ahora a Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 40. Dice, cuando llegó a aquel lugar, esto es cuando Jesús oraba en Getsemaní, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces, ahí estamos viendo más o menos lo que está pasando. Cuando pasa un sueño así, empiezas a orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación, porque cuando entras en tentación es que ya algo estás pecando. Has pecado, estás fallando, ya no estás haciendo la voluntad de Dios. Ya estás cediendo a esa tentación, para que no entres a la tentación. Para que no entres en la tentación. Y él se apartó de ellos una distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces estaba orando. ¿Y qué sucedió? Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Entonces cuando él estaba en el desierto y estaba con las fieras y el diablo lo tentó y después se apartó,
cómo le servían los ángeles, qué producía que los ángeles le sirvieran. Pues aquí dice, le fortaleció. Entonces, ¿qué sucede en cada ubicación cuando eres tentado? Como estamos viendo acá, ellos entran a través del sueño, el sueño sexual, y empieza un ataque, una tentación. Entonces tienes que orar para no entrar en la tentación, como el Señor dice, orar para que no entres, para no accionar, para que no cedas a esa concupiscencia y des fruto al pecado, que tú voluntariamente peques. Entonces, dependiendo de dónde estás, va a depender la fuerza que tiene el enemigo en contra de ti, y va a depender el tiempo que se va a tardar para que tengas que pelear y resistir tanto tiempo. Pero si estás en el aposento, en el lugar más íntimo con Dios, entonces va a ser rápido, porque los ángeles de Dios están ahí a la mano, al alcance. Dice que viene el ángel para fortalecerle del cielo, le servían rápido, es rápido. Entonces si estás acá es más rápido. Pero si estás en la sinagoga y tu oración es más así, un poco superficial, no es íntimo, no es constante, entonces se va a tardar más tiempo. Vas a ser atacado con más fuerza y va a tardarse más tiempo que tienes que resistir, que hay más chance de que puedas caer en el pecado si ya has caído antes y es una debilidad que tienes. Y por último, si estás en la calle, pues básicamente estás frito. 100% chance de que sea un sueño fuerte de fornicación, que mucha fuerza tiene el enemigo en contra de ti, y va a ser prácticamente 2 a 3 semanas de ataque total. Así que el aposento es donde tú tienes que estar. Ahora vamos a Juan, para entender un poco más. Juan capítulo 1, versículo 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, o sea, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando un demonio infiltra a través de un sueño sexual y te empieza a tentar, el mejor lugar, como hemos dicho, es aquí en el aposento. Es donde tienes que estar. Es el lugar más íntimo con Dios. En el aposento es donde la oración es constante con Dios, donde los ángeles están a tu disposición inmediata, subiendo y bajando y fortaleciéndote como fortalecieron al Señor cuando estaba siendo tentado en el desierto, y como fortalecieron al Señor Jesús cuando estaba angustiado en Getsemaní. Porque llegaba su arresto y llegaba su crucifixión, estaba en angustia. Vinieron a fortalecerlo. Tienen que subir y descender. En el aposento los ángeles suben y bajan sobre ti, y así como lo hacían con el Señor Jesús. Entonces ese es nuestro ejemplo perfecto. Es una protección y una fortaleza constante donde ellos atacan al demonio y lo debilitan bien rápido. Y no se tarda 21 días, como si estuvieras en la cárcel, o 21 días así como en el ejemplo del ángel Gabriel con el profeta Daniel, que es un ejemplo de tiempo. Esa protección constante y rápida es para que la tentación no sea tan fuerte y también no dure mucho tiempo. Nuevamente, el propósito de los ángeles, como estoy diciendo, los ángeles de Dios que suben y bajan durante un ataque, así como atacaron al Señor Jesús, es para que la tentación sea disminuida y acortada. Grábense bien eso, para que no caigas en tentación y peques, porque todo este esfuerzo del diablo es para que te rindas y te entregues voluntariamente al pecado. Eso es todo. Ahora, unos consejos que quiero dar a los varones, y bueno, en este caso también a las mujeres. Cuando sucede un sueño sexual, ya sabemos que espiritualmente vas a ser debilitado, pero eso corre mano a mano con el mundo natural, en lo físico. Por ejemplo, si estás en las redes sociales, después de que un demonio entra por el sueño sexual, el enemigo va a provocar de alguna manera u otra, va a provocar que te aparezcan más tentaciones de lo normal en la pantalla, así que ten mucho cuidado. O si estás afuera en la calle, que te aparezcan chicas atractivas en tu camino, etc. Eso todo ocurre en el mundo natural. Esas cosas que suceden afuera físicamente, eso es lo que sucede. Pero cuando eso es mezclado con el hecho de que estás débil espiritualmente, va a provocarte a tener más curiosidad de lo normal, y en lugar de rápidamente y sin pensarlo 2 veces, voltees y huyas de la tentación sexual, va a provocar con insistencia que sigas mirando,
que estés hechizado para ver un poco más y acercarte más, hasta que sin que te des cuenta ya estés embarrado y ya sea muy tarde y hayas caído voluntariamente en el pecado. Así funciona. En mi caso, yo me acuerdo que unos años atrás yo sí me pasó esto. Tuve un sueño sexual y fue fuerte. Fui bombardeado por varios días y me acuerdo que sentí un ataque tan fuerte que tuve que salir de mi casa, manejar un poco mi carro y me acuerdo que borré mis redes sociales. Lo borré, o sea, borré hasta mi WhatsApp por unos días. Simplemente le dije a mis padres, me acuerdo que voy a estar orando, voy a estar un poco, no aislado, pero no quiero estar hablando con mucha gente. Me acuerdo que es lo que hice. Cuando ya regresé, ya volví, se podría decir, a la normalidad. Volví a poner mi WhatsApp en mi teléfono, todas esas cosas. Me acuerdo, esto fue increíble, me acuerdo que me llegó una notificación de mensajes que no me habían llegado porque estaba apagado mi WhatsApp, estaba anulado, estaba borrado. Me llegaron mensajes, bueno, de familia, hermanos que me habían escrito, pero también había otra persona. Había una persona de mi pasado pecaminoso, una mujer. Me acuerdo, y me escribió diciendo que me gustan tus videos, dijo. Me gustan tus videos y estoy muy contenta, me gustaría hablar contigo. Muy contenta por ti. Pero su foto, pues en su foto tenía lascivia total en su foto. Y yo me acuerdo que la borré, la bloqueé y nunca más supe de ella. Era un ataque que justo en ese momento de que entró un espíritu malo y estaba siendo yo atormentado, me acuerdo, por unos días, me tuve que enfocar en la oración. Tuve que tener mucho cuidado y más bien la estrategia que tuve es borrar, eliminar el WhatsApp, eliminar redes sociales, porque el enemigo ya había enviado un mensajero por allá para que alguien que no había escuchado a esta persona por mucho tiempo, de la nada viene y me dice: qué bonito tus videos, esto y lo otro, y quiero hablar contigo, con una foto ahí totalmente lasciva total. Imagínate eso. Entonces hay que usar las estrategias también naturales en el mundo natural físico. Tienes que tener mucho cuidado con la pantalla. Bórralo si te ha pasado esto, no vale la pena, porque te puedo decir que todo esto está conectado. El enemigo manda a su gente, manda a los suyos para que venga la tentación como sea, para destruirte. Ahora, mi recomendación, nuevamente, en cuanto a lo físico, cuando tienes un sueño sexual, es que borres tus redes sociales totalmente. No lo necesitas para absolutamente nada. Elimina la pantalla de tu vida, aunque te den ganas de ver lo que está pasando por ahí, chisme, la gente, tu familia, no importa, bórralo. Si tu ubicación espiritual de oración es en la calle, pues entonces el demonio se va a tardar 21 días para salir. Pues por 21 días no entres en las redes sociales. Apártate de la pantalla totalmente. Ayuna si puedes, o por lo menos come también poco. Come poco, o sea, no comes mucho. Porque el comer mucho te debilita espiritualmente más. Y como ya estás medio débil, pues no lo empeores. Así que evita eso y también evita las amistades del mundo. Es bueno que salgas para que no estés solo mucho tiempo pensando ahí en tu cuarto, pero no te pongas a andar donde hay mucha gente, mucha tentación, mucho movimiento. Ten cuidado, porque el enemigo quiere atraer esa tentación hacia ti, como el ejemplo que te di. Y teniendo, pues ese demonio es como un imán que va a atraer esas circunstancias. Pero si estás en la sinagoga, pues como he dicho, son 7 días. Y si estás en el aposento, 3 días, más fácil, más ayuda de parte de Dios. ¿Ok? Y en lo espiritual, mi recomendación en cuanto en lo espiritual, cuando tienes un sueño sexual, es que entiendas lo que acaba de pasar y no cometas el error de subestimarlo, ¿no? Apaga los afanes del mundo y entiende que lo que acaba de pasar es algo grave, realmente grave, pero tampoco no te culpes, pero tampoco no te quedes ahí parado. Tienes que accionar, tienes que hacer algo. Porque lo que he visto por ahí, otros pastores, ministros que hablan del tema, dicen que esto no tiene nada de mal, no te preocupes, no es grave. Bueno, yo estoy aquí para decirte que esas personas no tienen la menor idea de lo que están hablando y que todos los días hijos de Dios, tanto hombres como mujeres, pero especialmente los varones, están cayendo
por la tentación de lascivia. Déjame decirte que es un problema muy grave, y cualquiera que te dice que no te sientas mal, que no es muy grave, no lo veas así, mira, está impulsándote a no pelear, a minimizar el pecado. Ten cuidado, muchos varones fuertes que están firmes con el Señor han caído por lascivia. David cayó por decir a la mujer de su amigo. Salomón también edificó ídolos por sus esposas, porque por la lascivia. Entonces no lo tomen a la ligera. Mi recomendación en el campo espiritual, en cuanto cuando entra un demonio a través del sueño, pues es que hagas todo lo posible por estar en el aposento, aquí con Dios. Mantente ahí en el aposento con Dios. Ahora, ¿qué sucede si hay un sueño de fornicación, donde hay fornicación? Esto significa que tuviste relaciones sexuales con la mujer en tu sueño, y cuando te levantas pues hay emisión de semen. Esto, como lo había explicado en la pizarra antes, pues hay 100% chance en la calle que haya fornicación. En la sinagoga hay 60% chance, y en el aposento casi nunca, pero máximo puede haber 30% chance de que pueda haber un sueño cuando hay fornicación. No debería pasar, pero lo que sucede cuando hay fornicación es que hay también, hay eyaculación en lo real. Cuando te levantas y habías eyaculado en tu sueño, y es como lo que el mundo llama un sueño mojado. Pues ese día, querido hermano, va a ser un día añadido de prueba, porque ese día no va a contar. Porque la palabra dice que el que tiene emisión de semen está inmundo hasta la noche. O sea, ¿qué significa eso? Pues que la prueba va a durar un poquito más, porque el enemigo ha infiltrado, ese demonio ha penetrado un poco más de lo normal. Eso es lo que significa, querido hermano. ¿Ok? Hay muchas cosas que pudiera añadir a este tema, pero son revelaciones que todavía no tienen forma de explicarlas. Realmente no hay palabras para explicarlas, y solo son un sentir que Dios pone en mi corazón poco a poco, que tengo que traducirlo a un lenguaje comprensible. Pero bueno, gracias a Dios por este entendimiento, porque yo sé que hay muchísimos jóvenes que están padeciendo con esto, como le he dicho, y vuelven a abrir la puerta, vuelven a pecar y siguen así. Y si siguen así, hermanos, o sea, tienen que entender que están entrando más demonios hasta que ya no tengas redención, básicamente. Vas a apostatar de la fe, o eres entregado a una mente reprobada, perversa, como muchos falsos pastores que disminuyen y evitan el tema del pecado de inmundicia, totalmente lo evitan. Hablan de pornografía, de masturbación, de fornicación, porque tienen su conciencia ya cauterizada y le da vergüenza hablar del tema. Así que tienen que entender, hermanos, todo el que practica el pecado es del diablo. Así que si estás todavía practicando estas cosas, te vas a ir al infierno. O sea, tienes que entender eso. Esa es la verdad, y Dios no lo va a negociar, porque no va a permitir que un perverso entre en la vida eterna. Entiéndelo. Así que escucha estos consejos, y sé que de esto se puede extender este entendimiento para capacitar a los jóvenes a no caer en tentación, para que no caigan en el plan del diablo, que con tanto esfuerzo lo que simplemente quiere lograr es que peques voluntariamente, para culparte delante de Dios y no tengas vida eterna.